Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, que nos hablan de las amistades, nos hablan de la humanidad, nos hablan también de triángulos amorosos, de las relaciones personales. Como carta guía, carta consejo, mi querido Libra, siento como que muchos de ustedes quieren estar en paz consigo mismo y con los demás. Siento que me dice Richard, ya no quiero agobiarme tanto, ya no quiero seguir buscando los 5 pies al gato, quiero estar bien con mi familia, quiero estar bien con mi entorno, quiero disfrutar cada instante de mi vida. Porque esta carta, si tú te das cuenta, representa como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, y este personaje está con muchos colores, e inclusive está tomando lo que es el té, mi querido Libra. Entonces, corazón, yo siento que tú no quieres complicaciones. Tú quieres vivir a tu manera. Tú prácticamente quieres paz en tu mundo, Libra. Vamos a ver qué signos están lidiando contigo. O de repente, Libra, hay un ciclo que se ha cerrado y ahora quieres hacer las cosas bien. También puede ser el caso. Vamos a ver signos. Me sale Géminis, me sale Tauro y Virgo. Tauro, cierras con tu signo Libra. Vamos a ver iniciales, mi querido Libra. Vamos a ver. La letra D, la letra B y la letra J. Vamos a continuar con el tarot de la New. ¿Qué me quieren decir? Vamos a ver el tarot de la New, Libra. ¿Ves? La carta de la justicia, cariño. Tú eres una persona, Libra, que a ti no te gusta, como se dice, las injusticias. No te gusta posiblemente que una persona quiera pasar por encima de los demás, quizás porque tiene poder, quizás porque tiene un cargo. No, a ti no te gusta esto, no te gustan las injusticias, Libra. Entonces, yo siento que con estas dos cartas, tú vas a estar como muy apegado a la humanidad. Tú vas a estar haciendo justicia. Tú vas a estar inclusive poniendo parches, quizás a las personas, como te vuelvo a repetir, que quieren hacer algo en contra de alguien, Libra. Porque tenemos tu carta, que es la justicia, al costado de la carta del 3 de copas. Te noto como muy protector, muy protectora. Entonces, esto puede ser que tú vas a estar muy protector, muy protectora por los hijos, por la familia, por tus amistades. A lo mejor puede ser que muchos de ustedes desempeñan el papel, quizás eres abogado, eres un juez o tienes un alto cargo y vas a hacer las cosas bien. Siento que algunos de ustedes, Libra, inclusive, hay algo que ha pasado en tu vida en la cual te lleva a un despertar, en la cual te lleva a reconocer que si tú haces algo malo, el karma te llegará. Como que ya eres consciente de tus actos, Libra. Por eso que tú quieres hacer las cosas bien. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del carro, que es la intuición y avance, y la carta del paje de copas. Inclusive, mi querido Libra, es como que estuvieras recordando quizás a una persona, no para que tengas algo íntimo o para volver como pareja, quizás algunos de ustedes sí, pero sobre todo tú quieres como reencontrarte con aquellas personas que en su momento han aportado algo en tu vida. A lo mejor conocimiento, a lo mejor fueron buenos amigos, a lo mejor con esta persona tenían planes, tenían sueños,
etcétera, etcétera, cariño. Pero vuelvo a decir, no lo haces con la intención de querer obtener algo de ellos. No, al contrario, es como que tú quieres dar. Por eso te estoy diciendo, Libra, muchos de ustedes están en un despertar, muchos de ustedes se están reconociendo a sí mismo. Tú eres una persona, vuelvo a repetir, que no te gustan las injusticias. Eres una persona de buen corazón. Aunque aparentemente mucha gente quizás tiene un concepto diferente de ustedes, porque al ser elemento aire, eres una persona que se lo va a pensar mucho antes de expresar algo. En este caso, tus emociones, Libra. Te lo vas a pensar mucho. Pero sin embargo, Libra, yo veo que tú cuando quizás ves una persona triste, luego de pensar, de meditar, te acercas y comentas con esta persona, tratas de darle, como se dice, una palabra de aliento, tratas de buscar la forma de ayudar a esta persona, de alegrarle lo que es el día, Libra. Porque estás con esa energía como si tú fueras un sacerdote, como si fueras un padre, una madre, como si fueras un ser divino. Y más ahora, Libra, más ahora, como que en tu corazón tú no quieres tener resentimientos, no quieres tener maldad, no quieres de repente que las personas piensen que tú eres mala persona. Y no lo haces pensando en ti, solamente quieres paz, Libra. Quieres paz. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, Libra. Y aunque ellos no te digan nada, me dan a entender con esta carta del Rey de Espadas que ellos también están buscando saber de ustedes. Y vuelvo a decir, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor es tu ex, a lo mejor es un familiar, tu madre, tu padre, no hay contacto quizás, pero ha pasado algo en la cual tú dices, ¿para qué voy a continuar así, con este resentimiento, con esta ira? ¿Para qué me voy a aislar? Mejor debería disfrutar mi momento, la vida, cada instante de tu mundo libre es especial. ¿Para qué voy a estar con esta barrera? Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Y al costado, la carta del Rey de copas. Muy bien. Alguno de ustedes, mi querido Libra, posiblemente puede ser que está sintiendo también lo que es una conexión con una persona. Y vuelvo a decir, no todo tiene que ser amor de pareja, pero tú estás sintiendo una conexión. A veces te preguntas, Libra, si esto es normal o si hay algo detrás. Porque quizás de repente tú ya no pensabas en él o en ella, pero sin embargo, últimamente estás sintiendo su conexión. Muchos de vosotros puede ser que inclusive están empezando lo que es una historia nueva. Pero te gustaría saber si esta relación pues tiene futuro o si es la persona ideal o si hay algo que vivir con esta persona. Todavía no te sientes como muy seguro o segura al 100%, pero aquí yo veo, corazón, con esta carta y al costado de la carta del Rey de Copas es una carta de destino, Libra. Destino, corazón. Muchos de ustedes están sintiendo esa conexión porque el universo y Papá Dios se encargará de que tú te encuentres con ese gran amor o con esa persona que era especial para ustedes. Pero ¿sabe por qué pasa esto, Libra? Porque tú estás cambiando, Libra. Porque tú ya no quieres complicaciones, porque tú estás buscando paz, porque tú estás buscando armonía. Entonces, todo se pone en orden, porque tú estás evolucionando. Aquello que tú de repente dices, Richard, es cierto que estoy buscando paz, pero no creo que esté evolucionando. Estás evolucionando, Libra. Estás evolucionando. Yo sinceramente con estas cartas, yo veo que muchas cosas buenas van a suceder en tu vida. Muchas cosas buenas. Cosas que realmente valen la pena.
No de repente que vuelva una persona que te agobiaba la vida, una persona que no te hacía feliz o un trabajo en la cual tú no eras feliz. No. Siento que con este cambio, con esta evolución, con esta alegría, con este cambio de energía, de sentimientos, algo bueno viene a tu vida. Van a empezar a llegar sorpresas en tu vida. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de la torre es un no, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Libra. El oráculo, mi querido Libra, dice, tiempo al tiempo. El número 53 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Mira, si tú te das cuenta, aquí está el rostro de un personaje que está mirando al cielo. Y al costado está un reloj de arena. Y aquí hay un símbolo como si fuera de play, de que tu vida va a empezar a cambiar. Es como que tú de repente has estado pidiendo un cambio en tu vida, Libra. Has estado pidiendo que prácticamente las cosas mejoren en tu vida. O has querido algo mejor para tu vida, Libra. El tiempo empieza a poner a todos en su lugar, te dice. Y también representa tu signo. Porque recuerda que el reloj también está relacionado con ustedes, Libra. Yo siento, mi querido Libra, que hay algo que tú has estado pidiendo y posiblemente puede ser que lo has estado pidiendo de una forma errónea. Cuando tú quieres que algo se cumpla en tu vida, tiene que ver en tu corazón paz, tiene que ver amor. Porque si no, nuestra energía no va a llegar a Papá Dios. Piensa, corazón, que Papá Dios es un ser divino, es un ser puro. Y no pueden llegar personas contaminadas, como en este caso, nosotros que arrastramos pecados. Entonces, cuando tú sueltas todo lo negativo, todo tipo de rencor, de resentimiento, de duda, entonces tu oración, tu petición llega a Dios. Y eso es lo que está pasando para muchos de ustedes. Y si no, practícalo, mi querido Libra. Practícalo, corazón. Pero algo te viene del cielo, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Muy bien. Salieron dos cartas. La carta de la torre, la carta del rey de pentáculos, la carta del caballero de pentáculos. No me alegro de las desgracias de nadie. No me alegro. Pero aquí yo veo que hay una persona que lo está perdiendo todo. O hay una persona que en estos momentos se siente en el limbo. Hay algo que le está agobiando. Y necesita de ustedes en este momento. Esta persona va a aparecer en tu vida. Esta persona va a dar señales de vida. Esta persona necesita hablar contigo. Y aquí, si te das cuenta, hay un personaje que tiene como un pájaro herido y sus ojos están color de rojo. La carta de la torre que está viendo cambios en su vida, mi querido Libra. Muchos cambios en su vida. Necesita de ustedes. Necesita hablar algo contigo. Necesita recuperar algo contigo. Quizás la amistad, quizás yo que sé, la conexión de familia, pero te necesita a su lado, Libra. Está pasando por un mal momento. Vamos a continuar. La carta del caballero de espadas, la carta del 3 de copas. Muchos de ustedes, mi querido Libra, con esta persona, la ruptura no ha sido como muy positivo. O tú de repente puede ser que te llevaste lo que es una decepción, o esta persona se llevó una decepción de ustedes. Pero aún así, esta persona te recuerda.
Pero es cierto, con esta carta, si te das cuenta, hay un personaje que tiene un arma blanca. Este personaje se siente como traicionado o decepcionado por parte de ustedes. O puede ser que tú me dices, Richard, yo me siento decepcionado de ellos. Pero recuerda, mi querido Libra, que tú estás evolucionando. Tienes que empezar a soltar esas energías negativas. Tienes que empezar a soltar todo lo malo de tu vida para que venga lo bueno. Y verás que todo va a cambiar en tu entorno. Verás que Papá Dios te quiere entregar la felicidad. Entonces tienes que trabajar en ello. Que si esta persona se equivocó, perfecto, tú perdónalo. Hazlo por ti. Te conviene que lo hagas por ti, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón, qué me dicen tus ángeles. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Libra. Vamos a ver qué me dicen tus ángeles. La justicia, tu signo, cariño. Mira, el arcángel Raguel. Decisiones justas y equitativas. Adapta tus acciones a lo que sabes que es justo. ¿Ves lo que te he dicho? Sé fiel a tus principios, Libra. Cariño. No sé por qué siento, mi querido Libra, que el karma está rondando, no en tu vida, sino en la vida de tus enemigos. Y esto, mi querido Libra, es como una liberación también. Por eso que muchos de ellos van a pedirte perdón. Muchos de ellos van a intentar hablar contigo. O personas que te han decepcionado. O si una persona que te decepcionó te busca, escúchalo. Escucha a esta persona. Porque se está diciendo, decisiones justas y equitativas. Tienes que ser justo. Todos cometemos errores alguna vez, hasta tú, Libra. Entonces, no sentenciemos a alguien porque nosotros también somos humanos como ellos. Ese es el mensaje que te entrega, Libra. Vamos a ver qué te dice carta en economía. Vamos a ver economía, Libra, economía. La carta de la rueda va a haber un impulso económico o una ayuda económica. La carta de la templanza, sí, sobre todo para tu estabilidad. A lo mejor te devuelven un dinero que es tuyo, una liquidación, un préstamo, algo te van a dar. La carta del Papa, todo va a ser legal. La carta del Papa, Libra, representa trámites legales, representa quizás este dinero llega de parte de tu jefe, del Estado, pero te llega un ingreso de dinero extra. La carta del loco, tu signo, y cierras con la carta del diablo. Es importante que sepas administrar este dinero, te dicen, ¿vale? Solo de esta manera vas a tener tranquilidad en la parte económica. Uy, la garganta me falla. Vamos a ver qué me dicen las características Libra. Muchos de ustedes posiblemente vas a tener encuentros con amistades, amigos, triángulos amorosos o con amantes también. Especialmente con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Piel blanca, algunos son un poco morenos, puede ser que tengan tatuajes, cabello negro, cabello rubio, cabello rojo. La carta del 7 de bastos. Sientes una conexión muy especial últimamente con una persona de elemento fuego, o puede ser cualquier otro elemento, o está en la distancia. Leo, Sagitario, Aries. Piel blanca, o es un poco moreno o morena, es una persona que le encanta la parte espiritual, le encanta la meditación. La carta del 3 de bastos me vuelve a recordar una persona que a lo mejor está lo que es en la distancia. Puede ser inclusive que le separe fronteras o está lejos del lugar donde tú estás. Elemento fuego, alguno de ellos, Leo, Sagitario, Aries, delgados o delgada, puede ser que tengan tatuajes, cabello largo, mayor de 20 años, personas que le encanta la playa, le encanta el mar o viven cerca de la costa, mi querido Libra. La carta del caballero de bastos, vas a sentir conexión con una persona de elemento fuego. Quizás esta persona lo vas a conocer, puede ser cualquier signo también, en una discoteca, un compromiso, pero veo aquí música, reuniones, comida también, veo comida, Libra. Vas a sentir química, es el principio de una relación. Bendiciones, cariño, suerte,
todo lo mejor llega a tu vida, ya era hora, cariño. Te quiero. Hasta la vista, Libra. Sé feliz.